Favorecer la biodiversidad y disminuir el riesgo de incendios, también, fíjese, es un rol de las abejas. Interesante. Para eso es muy importante hacer una buena prospección del lugar donde están los apiarios. Para conversar de ello, tenemos aquí en estudio nuevamente a nuestro querido amigo don Enrique Mejías Barrios, investigador en temas apícolas de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, SECHEN. Enrique, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo estás? Encantado, feliz de estar de nuevo acá. Bueno, fue estupendo. ¿Qué se debe considerar, Enrique, para un hábitat adecuado para un apiario? Bueno, tú lo acabas de decir, diversidad. El hecho de que exista una oferta floral diversa, primero que nada va a permitir que las abejas tengan un acceso a nutrientes o alimentación adecuada y por lo tanto vas a tener una colmena sana o robusta. Obviamente cuando tú tienes una diversidad de flores también vas a tener una interacción de las abejas y de todos los polinizadores que va a ser mucho más rica y eso obviamente va a permitir que existan ecosistemas más saludables, que estén más fuertes y entre otras cosas, por ejemplo, se empieza a generar un equilibrio entre la disponibilidad de agua, la disponibilidad, por ejemplo, de las plantas saludables que están nutriéndose y que al mismo tiempo las abejas van detectando porque finalmente esa oferta floral o cuando tú analizas la miel que se produce en una colmena, de alguna manera estás sacando una radiografía de lo que está sucediendo en el entorno de esa piel. Ya, y justamente te quería preguntar esa radiografía, porque afortunadamente Chile es un país con mucha biodiversidad. Entonces habrán mejores hábitats que otros, digamos. ¿Qué debe el apicultor fijarse? Fondo ojalá una estación más larga de flores, de distintas flores, o una gran diversidad de flores en un momento dado. ¿Cuáles son los conceptos que están detrás para ubicar un buen hábitat? Mira, yo creo que hoy en día el problema mayor que tenemos frente al cambio climático es que no sabemos o no podemos predecir con exactitud cómo se va a comportar el clima a lo largo de todo el año. Sí. Entonces, de repente tenemos lugares donde llueve mucho, pero en tiempos muy cortos, muy concentrados, lo que ha hecho que cambien, por ejemplo, las floraciones o los calendarios las épocas. El otro problema que también, por ejemplo, tenemos es que puede haber una oferta floral muy variada, pero con las olas de calor, las plantas que producen néctar y que a las abejas les gustan, ese néctar se volatiliza muy luego, entonces, a pesar de que están en flor, la abeja no encuentra suficiente alimento. Mira. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces pasa, por ejemplo, que hay gente que tiene colmenas cerca de los quillay, acá en la zona central, y el quillay tiene un néctar que es muy volátil. Entonces, cuando tenemos estas temperaturas que dan en el verano de 34, 35 grados, ese néctar se evapora. No te puedo creer. Exacto. No Entonces, sabía, de repente la gente dice, tengo miel de quillay, y tú la analizas y en realidad a veces no alcanzas a tener ni un 30% de quillay, porque como ya no hay esa disponibilidad, la abeja tiene que verse en la obligación de moverse. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tú la expones a la abeja con calor, con falta de alimento adecuado, a un estrés mayor. Entonces, tal como estábamos hablando recién, mientras más diversa sea la oferta, más posibilidad la abeja va a tener de encontrar alimento en un momento determinado. O sea, para los apicultores estamos conversando con el doctor Enrique Mejías Barrios, investigador en temas apícolas de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, SECHEN. Para los apicultores, estudiar, investigar la botánica es muy relevante, Enrique, es fundamental finalmente, porque mira lo que me los acaba de decir, no tenía ni la menor remota idea. Esta volatilidad de los néctares, realmente creo. Entonces, de repente puedo estar tranquilo que estoy junto a una gran biodiversidad donde el quillay está muy presente, pero si las temperaturas son muy altas, no va a ser útil, no va a servir lo suficiente. Claro, por eso siempre nosotros conversamos con los apicultores, porque ellos saben mucho. Yo creo que al final es un intercambio muy fructífero porque ellos te entregan mucha información. Finalmente, las colmenas con las que uno trabaja o con los apicultores con los que uno trabaja son sitios de estudios que ellos aportan mucha información. Cosas climáticas, observan muchas cosas que de repente son muy relevantes o que pueden tener una incidencia directa en la producción que tiene esa colmena durante el año. El tema es que no basta solamente con esa inferencia. De repente uno tiene que tener conciencia de que hay un respaldo científico y que uno tiene que correlacionar porque precisamente ocurre que en el caso del ulmo, por ejemplo, que hay años que por la lluvia, por el clima o por distintas razones los ulmos florecen mucho, pero si tú lo miras después en la producción de miel no están tan presentes o baja la cantidad
de ulmo. Cuando hay, por ejemplo, mieles de ulmo monoflorales, tú encuentras monofloralidad sobre el 90%, y hay años en que el ulmo ha estado más débil y que baja a un 60 o a un 70, y evidentemente también hay un cambio en la textura de esa miel. Mira. Entonces, ¿qué ocurre? Que la explicación, porque uno dice, bueno, está la colmena acá, llovió igual, pero hubo cambios, por ejemplo, en los calendarios de lluvia, o hubo olas de calor que tú las vas monitoreando, y ahí al correlacionar esa información puedes explicar entonces la variabilidad que tienes en un año a otro en la producción de miel. Enrique, y a propósito de las temperaturas, altas temperaturas y el verano y los lamentables incendios forestales, entiendo que hay una interacción en fondo de los apiarios, de las abejas, para la prevención de incendios forestales. ¿Pueden actuar en ello o más bien en la reparación luego de incendios forestales? Principalmente en la reparación. Yeah. En realidad, lo que previene más un incendio forestal es que no existan, por ejemplo, intervenciones fuertes de los bosques nativos. Los bosques nativos se sabe que retienen más agua, entonces si bien es cierto, igual se van a incendiar, va a ser más fácil controlar un incendio en un lugar así que en un lugar donde, por ejemplo, existan monocultivos. Ahora, el punto importante es que la abeja juega un rol crucial cuando ocurre el incendio y viene un proceso de reforestación. Perfecto. Ahí ella puede acelerar enormemente la eficiencia en el crecimiento de esas plantas al polinizar. Ahora, pensemos que no son solamente las abejas ayudan mucho, pero están las mariposas, están las abejas nativas y distintos polinizadores que también facilitan esto. Entonces, al final tú te empiezas a dar cuenta de que es un ecosistema completo que interactúa y donde la abeja, en el fondo, aporta desde esta producción de miel y, como te vuelvo a repetir, la colmena ahí cumple un rol muy importante en términos de monitoreo ambiental. Todo lo que pasa en términos de contaminación, en términos de cambios climáticos, uno lo puede ver reflejado en la miel o en el mismo estado sanitario que la colmena pueda tener. Ya, entonces, en el proceso de una reforestación, una reparación de un bosque que fue desafortunadamente destruido por los incendios, el rol de las abejas en su polinización, junto con las mariposas, junto con las abejas tradicionales, digamos, o autóctonas, es muy importante, muy relevante. ¿Para qué? ¿Para la reproducción de semillas? ¿Cuál es el mecanismo? Lo que pasa es que los polinizadores, y en ese sentido la abeja es la más eficiente, apoyan mucho al ir facilitando la diversidad de los bosques. El que tú, por ejemplo, puedas tener una polinización cruzada, que exista esa eficiencia, va permitiendo entonces que rápidamente las plantas se puedan propagar. Entonces, desde ahí, el crecimiento y el establecimiento de ese bosque puede ser mucho más rápido y por lo tanto se puede disminuir el tiempo en que esos terrenos se puedan volver a regenerar en el fondo. Mira. Entonces, la abeja ahí yo siento que tiene un rol muy importante porque a medida que tú vas viendo la evolución de ese bosque, también vas viendo la producción de miel que va teniendo componentes de ese bosque. Claro. Entonces, a medida que, por ejemplo, nosotros hoy en día pensamos mucho que las mieles monoflorales son las más importantes porque tienen un valor agregado, pero cada vez se está tomando más consideración de las mieles multiflorales, que son las que se producen en mayor cantidad, y que más que reflejar la bondad de una sola especie, refleja la bondad de un territorio completo que puede estar al servicio de la producción apícola. Biodiversidad. Exacto. Y por lo tanto, mientras más diverso sea, también te vas dando cuenta de que ese bosque o el lugar donde se está produciendo también tiene mayores ventajas para la producción apícola. Enrique, entonces hay la ubicación de un ecosistema adecuado para el desarrollo de nuestro apiario y con toda esta interacción hacia las abejas y también hacia la biodiversidad, ese mismo bosque. Pero de todas maneras, coexiste con ello lo que llaman la transhumancia, Sí. Esta necesidad de ir trasladando las abejas de un punto a otro, de norte a centro a sur. Eso sigue siendo relevante, Enrique, es producto de la etapa fenológica de los distintos árboles, distintas flores. Lo que pasa es que eso, hay gente que está en contra, hay otros que lo promueven. Eso es una realidad, independiente de que uno pueda tener una opinión al respecto. La transhumancia siempre ha existido y va a seguir existiendo por lo que tú explicas. Y hoy en día la presión del cambio climático también hace que los apicultores de repente tengan que buscar terrenos que sean más facilitadores o más, permitan la sustentabilidad de las abejas. Transhumancia, perdón, para quienes no lo saben. Mover las colmenas de un lado a otro, Exacto. pero en distancias que sean mayores a 200, 300 kilómetros. Ajá. Es decir, salir de la región e ir a otro lado. La transhumancia que en Chile se produce principalmente de la zona central hacia
hacia el sur. Generalmente en esta época, en el verano, muchos apicultores llevan sus colmenas porque salen fortalecidas y además por la producción de ulmo y otras especies que son de interés para la gente que consume miel. Sin embargo, eso hoy en día está normado. Está la ley apícola que fue promulgada en el 2024 y que, 2022, y que en el fondo regula esa actividad. Finalmente uno, frente a estas cosas, lo mejor es tener una normativa que permita que todos puedan interactuar y en el fondo darle sustentabilidad al rubro. A la larga, lo que nosotros necesitamos es que la apicultura siga creciendo, se fortalezca y no vaya desapareciendo. Entonces, también hay una manera de mitigar estos efectos del cambio climático trasladando las colmenas. Y si se hace con el rigor, como lo determina el SAC, con toda la normativa, con las colmenas inscritas y con todo eso informado, no debiese existir un problema. Clarísimo. Bueno, las abejas realmente que están en todos lados, en fondo es realmente fantástico, pero son parte fundamental justamente también de la biodiversidad y el equilibrio adecuado de los distintos ecosistemas. Así que muy importante y muy interesante cuidarla y también protegerla. Enrique Mejías Barrios, investigador en temas apícolas de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, SECHEN. Muchísimas gracias, Enrique, por la posibilidad de conversar contigo de estos interesantes temas. Muchas gracias y coman miel durante el año, pues. De todas maneras, así es.